والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio. Naam. Hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Bienvenidos a la serie de las clases del estudio de Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadith del Imam al-Nawawi, con la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi. Mencioné antes a Sheikh al-Fawzan y fue un error de mi parte de Juan Barakallahu Fikum las explicaciones de Sheikh Ahmed Najmi que estamos usando. Sheikh Ahmed Najmi rahimahullah ta'ala explicó este libro. Es uno de los sabios grandes y imams de nuestro tiempo, que era el sabio o el mufti, el que daba veredictos en el reino de Saudía. Él era uno de los muftis en la región del sur de Saudía, y era el mufti del sur, rahimahullahu ta'ala. Es uno de los sabios grandes de nuestro tiempo. El sheikh falleció hace, digamos, unos más de 10 años que falleció el sheikh, rahimahullahu ta'ala. No. Entonces, empezamos ya, Juan Barakallahu Fikum. Llegamos al hadith del Imam al-Nawawi en su colección Arba'in al-Nawawiyya. Y dice el Imam al-Nawawi, al hadith tasi ashar, el hadith número 19. Naam. وعن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. que narró Abu al-Abbas, que se llama Abdullah ibn Abbas, narró que él estaba detrás del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en un monte, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, Abdullah ibn Abbas dice que el profeta sallallahu alayhi wa sallam me dijo: oh joven, te voy a enseñar unas palabras. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-umma law ijtami'at ala an yanfa'uka bishay' لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. que reportó Abdullah ibn Abbas, que dijo que el mensajero de Allah le dijo: oh joven, te voy a enseñar unas palabras, es decir, unas frases. Cumple con Allah o cuide a Allah y Allah te va a cuidar.
Es decir, cumple con Allah. Y Allah cumple contigo. Va a cumplir contigo. Cumple con Allah y lo vas a encontrar donde quiera que voltees. Y si preguntas o si pides, pídele a Allah. Y si buscas ayuda, busca ayuda con Allah. Y sabe que la umma, esta comunidad, si se junta toda la comunidad para beneficiarte con algo, no podrían beneficiarte con nada excepto lo que Allah ha escrito para ti. No. Y si se juntan todos juntos para hacerte un daño con algo, no podrán hacerte un daño excepto con aquello que Allah ha escrito sobre ti. Por cierto, las plumas se han levantado o se han elevado y los jaffat al-suhuf, los escritos están ¿cómo se dice? Secos. O sea, sabemos que en ese tiempo pues usaban las tintas y se mantenía en el papel o en cualquier tipo en que escribían, se mantenía la tinta allí mojado un poco, pero cuando ya se secó ya es permanente, ¿no? Entonces lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice de que las plumas, es decir, la pluma que Allah subhanahu wa ta'ala, las plumas que Allah subhanahu wa ta'ala ordena para escribir el decreto o su decreto, ya se han levantado, ya no están escribiendo. Y los escritos o los papeles en que está escrito el decreto ya están secos, los papeles. Perdón. Este hadith está reportado en Sunan al-Tirmidhi. Y el Imam al-Tirmidhi dijo hadith hasan sahih. Es un hadith aceptable, auténtico. No. Igualmente en otra narración menciona el Imam al-Nawawi, y en el texto de él menciona y dice, en otra narración, afuera de lo que ha colectado el Imam al-Tirmidhi, otra narración termina diciendo, ihfadillah tajidhu amamak. Cumple con Allah o guarda Allah y lo vas a encontrar enfrente de ti. Ta'arraf ila Allah fi rikha. Yani que te hagas conocido con Allah en los tiempos de facilidad. Es decir, que adores a Allah, cumples con Allah, obedece a Allah en esos tiempos y Allah subhanahu wa ta'ala te va a conocer en los tiempos difíciles. Es decir, Allah te va a ayudar. Naam. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam en esta otra narración mencionó y dijo, cumplen con Allah o cuiden a Allah y lo vas a encontrar enfrente de ti, y hazte conocer con Allah o hazte ver con Allah en tiempos fáciles y Él te va a conocer en tiempos difíciles. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que adora a Allah, obedece a Allah, haz obras buenas con Allah en los tiempos fáciles y Allah te va a reconocer o te va a saber de ti en tus tiempos de dificultad y te va a ayudar. Y sabe que lo que te ha llegado, del mal nunca te hubiera pasado. O sea, nunca te hubiera nunca se hubiera alejado. ¿Cómo lo puedo decir? Que lo que te ha llegado, es decir, del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que te ha llegado de algo difícil, de algo severo, lo que te ha llegado nunca hubiera
nunca te hubiera pasado, o sea, nunca hubiera pasado junto de ti sin que te llegue. Es decir, todo lo que te ha llegado de dificultad, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha escrito y siempre te iba a llegar. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Y lo que te llegó del bien, siempre te iba a llegar el bien y eso no te hubiera, ¿cómo se dice? No hubiera pasado al lado de ti o no sé cómo decirlo, subhanallah. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala el profeta sallallahu alaihi wasallam está mencionando que Allah en su decreto, lo que ha decretado del mal que te llega a ti, siempre te iba a llegar. No es posible que hubieras hecho otra cosa para evitar eso que te llegó del mal. Y todo lo que te llegó del bien, de lo bueno, siempre te iba a llegar y no hay nada ni nadie que pudiera detenerlo para que no te llegara. Así que eso es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, y sabe de que la victoria está con la paciencia y el alivio está con dificultad o sufrimiento, y de que las dificultades, después de las dificultades, llegan los tiempos fáciles. Naam. Y este hadith está reportado en el Musnad del Imam Ahmed y el Hakim en su Mustadrak. Y el hadith es auténtico. Naam. Entonces, las dos narraciones, ya Juan Barakallahu Fikum. Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, menciona, dice, el dicho donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, oh joven, te voy a enseñar unas palabras. Esto muestra que es de la sunnah, es del din, educar a los jóvenes. Y específicamente los jóvenes que son listos, son inteligentes, y que pueden entender algo fácil. Y pueden absorber el conocimiento. No. El Sheikh menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ahfad Allah yahfadka, yani que cuide a Allah y Allah te cuidará. Es decir, cumple con Allah y Allah te va a cuidar. El Sheikh dice aquí que Allah subhanahu wa ta'ala, Él obra, o Él es con sus siervos, Él es con sus siervos a como ellos son con Él. Dice el Sheikh, ellos, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala es con sus siervos como los siervos son con Él. No. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuida a Allah o cumple con Allah y Allah te va a cuidar y proteger. No. Entonces, para recibir lo que buscamos, pues tenemos que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Y en la manera que nosotros obramos y lo que hacemos en obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala es en la manera que Allah subhanahu wa ta'ala obra con nosotros. No. Entonces, si la persona cuida, hace los actos de adoración y cuida lo que es obligatorio y cuida de no caer en lo que es prohibido y cree en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha informado, ya sea por medio del Corán, la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, o la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es otra revelación. Entonces, si la persona cuida estos asuntos, dice el Sheikh, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo cuida a él. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah azza wa jalla yahfadhu. Y dice el Sheikh, por ser que cuidó las obligaciones y cuidó de no caer en las prohibiciones. Pero aquel que no cuida no cuida eso, y él cae y sigue sus deseos, sigue los shahawat o los shubuhat, sigue los deseos y sigue los asuntos dudosos. No, entonces él se desvía del camino, el camino a la verdad, y él sigue su deseo. Y por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala
pone sobre él, o le da a los shayatín, a los demonios, ya sea de los jinn o de los hombres, poder sobre él, y él cae en el desvío y es destruido, dice el Sheikh. Por eso esa gente que no busca obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y solo busca obedecer sus deseos, vemos que a esa gente se le hace muy difícil obedecer a Allah. Se les hace muy difícil hacer el salah. Se les hace muy difícil ayunar el mes de Ramadán. Se les hace muy difícil de obedecer las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Se les hace muy difícil de aprender el din de Allah, de leer el Corán, leer los hadith. Se les hace muy difícil por ser que ellos han seguido sus deseos. No. Entonces aquí el Sheikh dice, entonces si esta persona pide a Allah subhanahu wa ta'ala en su tiempo de dificultad, Allah subhanahu wa ta'ala no responde a él, porque él no cuidó lo que Allah le ordenó. Entonces si él no cuida eso y no cumple con Allah, Allah no lo cuida y no lo proteja. Dice el Sheikh, illa man ahassa bin nadam, excepto aquel específicamente que se ha arrepentido y se siente mal por hacer lo que hizo, y hace tauba y cambia su manera de actuar y regresa a la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala y a sus órdenes y cumple con lo que Allah subhanahu wa ta'ala lo ordena. Naam. فهذا قد يتداركه Allah birrahmatihi. A esta persona que ha regresado a él, a Allah subhanahu wa ta'ala, y ha cumplido con Allah subhanahu wa ta'ala y cambió su situación regresando a él arrepentido, pues a este Allah subhanahu wa ta'ala lo ha, ¿cómo se dice? Allah subhanahu wa ta'ala lo ha agarrado así con su misericordia, lo ha llenado de su misericordia, lo ha abrazado con su misericordia. Wallahu ta'ala yaqul, el Sheikh menciona que Allah subhanahu wa ta'ala dice, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala no cambia la condición de una gente hasta que ellos hacen ese esfuerzo para cambiarse ellos mismos. No. Entonces cambiar la situación o las condiciones de ellos o de la gente, en veces es un cambio, dice el Sheikh, del bien al mal o del mal al bien. No. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, Allahumma inna nas'aluka an tuthabbitna ala al-haq alladhi arraftana bihi من خلال كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. Que el Sheikh hace dua y dice, oh Allah, te pedimos de que nos hagas firmes sobre la verdad, aquella que nos has enseñado por medio de tu libro y la sunna de tu profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam, amén. Entonces el Sheikh sigue y dice, después el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ihfadillah tajidhu tujahaka. Cumple con Allah o cuide a Allah y lo vas a encontrar donde quiera que volteas. ¿Qué quiere decir esto, Juan Barakallahu Fikum? No quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala entra a su creación y lo puedes ver en su creación. Eso no quiere decir que si tú cumples con Allah subhanahu wa ta'ala, que cada vez que volteas vas a ver a Allah subhanahu wa ta'ala ahí físicamente. No, es decir, vas a ver su ayuda, su apoyo, su misericordia. Vas a ver a Allah subhanahu wa ta'ala donde veas que Él te va a ayudar, te va a apoyar, te va a dar bendiciones. No. Entonces, el Sheikh dice,
cada vez que tú volteas y regreses a Allah subhanahu wa ta'ala voltea a ti. Y cada vez que tú aceptas a Allah y regresas a Allah, Él va a recibirte. Subhanallah. Y si tú te apuras a Él se apura a ti. Y si tú, como dice en otra narración del profeta sallallahu alaihi wasallam, wa in atani yamshi ataytuhu harwala, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en un hadith qudsi, que dijo, y si el siervo me llega a mí caminando, yo le llego a él corriendo. Y sabemos que estas son las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala son de sus atributos. Son de sus atributos. Y Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros afirmamos lo que Allah dice. Si Allah dice que Él corre, Allah corre. ¿Cómo es que corre Allah? No sabemos la realidad de eso. Pero afirmamos lo que Él dice. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice. Entonces, igualmente lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que afirma el profeta sallallahu alaihi wasallam para Allah, nosotros lo afirmamos. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala afirma para Él mismo, pues nosotros también lo afirmamos. Entonces, aquí, en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, si pides, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Y si pides, pídele a Allah. Esto es un asunto dice el Sheikh, es un asunto de tawhid, que dependes en Allah subhanahu wa ta'ala. Que dependes en Allah. Cuando tú pides, en vez de pedirle a la gente, primero le pides a Allah subhanahu wa ta'ala y dependes en Él. وَأَنَّ الْعَبْدِ يَجْعَلَهُ سُؤَالُ, yani que el siervo, él hace su pregunta o lo que él pide a su Señor, voltea o regresa a Él en arrepentimiento y regresa pensando bien en su Señor, con ganas de adorar a su Señor, teniendo amor para Él y igualmente teniendo temor de su castigo. Todo esto es, dice el Sheikh, فَهَذَا هُوَ التوحيد الذي أمر الله به وقام عليه الدين بيسره. Yani que todo esto, dice el Sheikh, es el tawhid, el asunto del tawhid. De que el siervo depende en Allah subhanahu wa ta'ala y su corazón está apegado a Allah subhanahu wa ta'ala y él depende en Él, piensa bien en Él, le pide a Él, lo tema su castigo, se arrepienta a Él, le pide a Él y solo depende en Él. Y este es un asunto, dice el Sheikh, que es un asunto de tawhid, el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado con este asunto. Y es aquello que ha establecido el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Perdone, Juan, subhanallah, el tos que tengo no se me quita. Sigue Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, y dice el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-umma law ijtama'at. Y dice en la parte del hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y si la umma, o sabe de que si la umma se junta toda para hacerte o para beneficiarte en algo, no pueden beneficiarte con nada excepto lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito para ti. Y lo opuesto es la verdad también en el hadith. Si se juntan todos para hacerte un daño, no te pueden hacer ningún daño excepto aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito sobre ti. No. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Y el Sheikh menciona y dice, y esto es una prueba de que lo que está escrito para el siervo no se cambia, no se quita. Y a todos aquellos que hacen el esfuerzo para cambiar algo, sinceramente,
no pueden. Entonces, si un grupo de gente se junta para hacerte un beneficio, no pueden hacerte ese beneficio excepto que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha escrito. Y si es algo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere para ti, si es algo que ya está escrito para ti, نعم وأنهم لا يقدرون من ذلك إلا على ما كتبه الله. نعم, y ellos no pueden hacer eso excepto con aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito. No. Igualmente lo opuesto, dice el Sheikh. Si se juntan para hacerte un daño, no pueden hacerte ese daño. No pueden, aunque son fuertes, aunque son muchos, no pueden hacerte ese daño excepto con aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ya ha escrito para ti. Entonces dice Sheikh, فَهَذَا فِيهِ أَخْبَارٌ بِعَدَمْ حُصُولِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ وَإِنْ حرص على حصوله الناصحون. Yani que esto es una información de que no pueden lograr aquello que no está escrito o que no está en el decreto. Y aunque hagan todo el esfuerzo que ellos hacen, pero no pueden cambiar algo que Allah subhanahu wa ta'ala ya ha escrito, ya ha decretado, del bien o del mal. No. El Sheikh sigue y dice en la última parte de este hadith, en primera parte del hadith, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Rufiat al-aqlam wa jaffat as-suhuf, que las plumas se han levantado o han levantado las plumas y las páginas están secas. No. Y esto, dice el Sheikh, son las plumas que escriben el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala para el siervo. Escriben todo lo que hay para él. Escriben subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, Allahumma shfihi. Dice el Sheikh de que estas plumas escriben todo del siervo, todo el siervo. Y lo que está escrito en la tabla sagrada, lo que se llama al-Lawh al-Mahfuz, la tabla protegida o guardada, donde todo el decreto está escrito, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala creó la pluma y le dijo: escribe todo lo que va a pasar en la dunya y en todo lo que va a pasar. Y la pluma empezó a escribir todo lo que iba a pasar. Entonces, hay que entender algo de aquí, Juan Barakallahu Fikum. De que el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala en los asuntos de nuestras acciones, no somos forzados a hacer algo. El decreto de Allah subhanahu wa ta'ala que está escrito en la tabla sagrada, o lo que se llama la tabla protegida o guardada, o ¿cómo se dice? No, la tabla protegida y sagrada, el decreto que está escrito ahí, Allah subhanahu wa ta'ala ordenó la pluma escribir todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala, de todo su conocimiento, sabía lo que iba a pasar. Entonces, nada de allí cambia. Del Lawh al-Mahfuz, nada cambia. Pero hay unos ahadith que confunden la gente, donde hay, por ejemplo, los ahadith que mencionan si cumples con tus padres y eres bueno con tus padres. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que una de las recompensas es de que Allah subhanahu wa ta'ala va a aumentar tu sustento. Pero el sustento ya está escrito. Igualmente hay otra narración que dice: va a aumentar su vida. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, otra narración, de que va a extender o va a aumentar su vida, los años de su vida.
Entonces, ¿cómo podemos entender de que el decreto de lo que Allah ha escrito no se cambia, pero aquí en nuestros hadith dice que se aumenta para el siervo que es bueno con sus padres, aumenta los años de su vida o aumenta su sustento? ¿Cómo lo podemos entender? Lo entendemos primeramente, Juan, de que el decreto, o lo que se llama maqadir, las medidas las cuales cada uno tenemos escrito lo que vamos a tener en nuestras vidas, el sustento y todo. Como el hadith que menciona que el ángel va al vientre de la mujer cuando está embarazada, al feto, y Allah subhanahu wa ta'ala le escribe que escribe 4 cosas: su sustento, su trabajo y su vida, cuánto va a vivir, si va a ser feliz o miserable. O sea, todo esto va a ser escrito para él. Entonces, este maqadir, o estas medidas que son escritas para él, en esto que es escrito para él, esto sí cambia. Esto sí cambia por estos hadith que estamos mencionando, que si la persona es bueno con sus padres, Allah aumenta su vida o aumenta su sustento, en otra narración. Entonces, aquí sí se cambia. Pero en la tabla sagrada, o en la tabla que tiene el decreto protegido, aquí esto no cambia de nada de ahí. Porque Allah subhanahu wa ta'ala escribió o ordenó la pluma a escribir todo lo que él sabía lo que iba a pasar. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala sabía que este hombre fue escrito para él en el vientre, de que su sustento iba a ser de tal cantidad. Pero él también, Allah subhanahu wa ta'ala sabía de que él iba a ser bueno con sus padres, y que por esa obra buena Allah le aumentó su sustento. Entonces Allah escribió todo eso lo que pasó en lo que se llama en la tabla sagrada, el Lawh al-Mahfuz. Entonces, en la tabla sagrada está escrito todo lo que Allah supo y sabe lo que iba a pasar o lo que va a pasar. Entonces, que el hombre es bueno con sus padres y para él se le aumenta su vida, los años de su vida o su sustento, Allah subhanahu wa ta'ala ya sabía que eso iba a pasar, y fue escrito en la tabla sagrada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Un momento, Juan. Subhanallah. Entonces, estos asuntos de Juan son muy importantes para entender bien del decreto. Y es asuntos de la aqida, asuntos de los pilares de fe, el decreto. Si se sabe, nosotros tenemos que creer, si tenemos imán, en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, el bueno y lo malo. Entonces, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala tiene muchos aspectos que tenemos que estudiar y entender bien. Muchas sectas se desviaron por no entender bien estos asuntos. No. Entonces aquí el Sheikh menciona, dice, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, de que las plumas ya están levantadas y las páginas están secas. Esto habla de el decreto que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito sobre los siervos. Y dice el Sheikh, فَلَا يَتَغَيَّرُ مِنْهَا شَيْءٍ لَا مِنْ حَسَنِ إلى أسوأ ولا من سوء إلى حسن. Y no se cambia nada de el decreto que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito de todo. No se cambia del bien al malo ni el mal al bien. Nada se cambia lo que no está escrito en el Lawh al-Mahfuz. Dice el Sheikh, ولكن عليك يا عباد الله, عليك يا عبد الله, es sobre ti, oh siervo de Allah,
de que le echas ganas a todo aquello que te va a beneficiar. Y que regreses a Allah subhanahu wa ta'ala con esas ganas en obedecerlo y cumplir con él. Y rectificar tu asunto, tu vida. Y mejorar tu condición, dice el Sheikh. وأن تقبل بقلبك عليه, y que tu corazón acepta todo esto, وأن تتضرع إلى الله عز وجل في إصلاح أمرك وتحسين شأنك, وأن تقبل قلبك عليه. وقد قال الصحابة رضي الله تعالى عنه, que dice que es sobre ti, oh siervo de Allah, de que tienes que rectificar tu asunto y tienes que mejorar tu condición, y tienes que tu corazón debe aceptar todo esto. Y vemos que los sahaba radiyallahu ta'ala anhum mencionaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, oh mensajero de Allah, ¿ara'ayta ma na'malu fi amrin qad furiga minhu o fi amrin musta'naf? Yani los sahaba le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: de aquello que nosotros hacemos, de nuestras acciones, ¿todo ya fue escrito? ¿O hay algo que podemos hacer para cambiarlo? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Bal fi amrin qad furiga minhu. Todo ya es, más bien todo fue escrito ya. Todo está escrito. Faqalu ya Rasulullah. Y mencionaron y dijeron: oh mensajero de Allah, afala natruka al-amal wa natakil ala kitabina. Entonces, oh mensajero de Allah, debemos abandonar las obras y las acciones y depender en nuestro libro, es decir, libro del decreto. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Más bien deben de obrar, y no, es decir, no abandonar las obras, no abandonar las acciones. Deben de obrar con las acciones. Por cierto, todo lo que ustedes hacen, que les va a llegar, o hagan todo los que va a ser fácil para ustedes hacer, por ser que fueron criados por ello. Es decir, todo lo que fue escrito para ti, lo vas a encontrar fácil hacerlo. No. وأقول, dice el Sheikh, y yo digo: Anta ya Abdullah, tú, o siervo de Allah. Discúlpenme, Juan, subhanallah. No quise cancelar la clase otra vez, Juan, subhanallah, porque la semana pasada cancelamos las 2 clases y no quise cancelar la clase otra vez. Pero espero que tengan paciencia conmigo. No, entonces aquí le preguntan al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre si deben de abandonar las acciones. El profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: no, obran, porque todo lo que fueron criados para hacer se les va a hacer fácil. Y el Sheikh Ahmed al-Najmi dice: tú, oh siervo de Allah, debes de saber de que إذا وفقك الله للإيمان وعمل الخير, si Allah subhanahu wa ta'ala te da el éxito de tener imán y obrar con las obras buenas, esto es una misericordia de Él sobre ti. Entonces, acéptalo y hazlo y obra con las acciones de imán. Walhamdulillah. Y ten cuidado con Shaitán,
que Shaitán desea cambiarte, de que pares cambiarte del bien al mal, que dejes de hacer las obras buenas y que empieces a hacer las obras malas. Quiere cambiarte de ser una persona de imán, de fe, a una persona de kufr. Quiere cambiarte de ser una persona de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y cambiarte a ser una persona de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, de pecados. Y de que cambiarte de ser serio, de la persona ser serio o ser seria en su religión, ya después de ignorar su religión. A'udhu billah. Que Allah nos salve de eso. فَذَلِكَ مَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ مِنْكَ. Y eso es lo que Shaitán quiere de ti, que cambies. Ten cuidado en creer lo que él piensa en ti, lo que él dice de ti. Quiere desviarte en que tengas o que piensas de ti mismo cosas grandes. Que él quiere meter en tu corazón arrogancia. Quiere meter en tu corazón arrogancia porque eso es lo que le ayuda que seas desobediente a Allah subhanahu wa ta'ala, porque él fue desobediente a Allah subhanahu wa ta'ala por su arrogancia. Entonces él quiere desviarte así igual. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Entonces el Sheikh menciona y dice acerca de la otra narración, que menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cumple con Allah o cuida a Allah y lo vas a encontrar enfrente de ti. Explicamos esto. En la otra frase, que es un poco diferente, pero igual, dice el Sheikh, lo explicamos. Eso no es que vas a encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala enfrente de ti físicamente, o que lo vas a ver, pero encuentras la ayuda de Allah, encuentras su misericordia, encuentras el apoyo de Allah subhanahu wa ta'ala para ti. No. Y dice el Sheikh, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: ta'arrifu ila Allah fi raja wa ya'rifka fi shidda. Y hazte hacer conocer con Allah subhanahu wa ta'ala en los tiempos fáciles, y Allah te va a conocer en los tiempos difíciles. Es decir, hazte conocer con Allah subhanahu wa ta'ala en cómo. Allah sí te conoce. Allah, nada escapa al conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te conoce, pero aquí quiere decir con tus obras, con tu obediencia, con cumplir con sus órdenes. Eso es como te acercas a Allah subhanahu wa ta'ala en tiempos fáciles, y Allah subhanahu wa ta'ala en tiempos difíciles te va a recordar. No. Me dice el Sheikh, eso es decir que si eres obediente a Allah subhanahu wa ta'ala y le pides ayuda, él te va a ayudar. فأكثرت من الدعاء له وتضرع إليه. Entonces haz mucha súplica a él y entrégate a él. فإنه سيعرفك إذا أصابك شدة. Y él te va a recordar cuando las dificultades te llegan. ويستجيب لك. Y él va a responder a tus súplicas. وقد قيل, y se ha dicho, أن Danun, de que el profeta Yunus, Danun, لما وقع في بطن الحوت دعا الله عز وجل فقالت الملائكة. Cuando fue dicho de que cuando el profeta Yunus cayó en el estómago de el tiburón, suplicó a Allah subhanahu wa ta'ala, y los ángeles escucharon: Ya Rab,
فقالت الملائكة, dijeron, los ángeles dijeron, oh nuestro Señor, صوت معروف من بلاد غربة, escuchamos una voz conocida de un lugar raro. فأمر الله الحوت فأخرجه, y Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al tiburón que lo soltara y salió. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán sobre esto, وَذَنُّونَ ذَهَبَ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له نعم ونجيناه من الغم وكذلك نوجي المؤمنين. De que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que Dhul-Nun, Yunus, el profeta Yunus, cuando se fue enojado o en una mala situación y pensó que nosotros no teníamos el poder de encontrarlo, y empezó a suplicar en las oscuridades o en la oscuridad, diciendo an la ilaha illa ant subhanaka, y que no hay nada que merece ser adorado excepto tú, oh Señor, glorificado seas tú. Inni kuntu min adh-dhalimin. Por cierto, yo fui de los opresores, es decir, los pecadores. Fastajibna lahu, y nosotros respondimos a él, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y lo salvamos de esa oscuridad. وَكَذَلِكَ نُوجِي الْمُؤْمِنِينَ, y así es como Allah subhanahu wa ta'ala salva los creyentes. No. Entonces, esta es una prueba que me está mencionando el Sheikh aquí para decir que Allah subhanahu wa ta'ala responde a sus siervos que se arrepienten a Él, que regresan a Él y suplican a Él y buscan su ayuda y dependen en Él solo y único. Y Allah subhanahu wa ta'ala responde a sus siervos. Debemos hacer todo lo posible, Juan Barakallahu Fikum. Cuando nosotros queremos que Allah nos ayude con algo, o nos apoye con algo, o que nos salve de un daño o una dificultad, que nos dé una salida de algo difícil, pues tenemos que regresar a Él en arrepentimiento. Tenemos que temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Y así, cumpliendo con Allah, obedeciendo a Allah, arrepintiéndonos a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala responde a las súplicas, nos ayuda, responde, nos apoya, nos salva de algo malo, nos saca de una dificultad. Entonces, la clave es regresar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, y quien teme a Allah, Allah lo saca de las dificultades, le hace una salida de esas dificultades. No. Entonces el Sheikh dice, y en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, وَعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, quien comete un error o algo mal le pasa, nunca hubiera sido diferente. Siempre le hubiera llegado ese mal. Y no le hubiera llegado ese bien en esa situación. Y lo opuesto es igual. Si le llega algo bueno, si le llega un bien, siempre le iba a llegar ese bien. Y nunca le iba a llegar un mal en esa situación. Así que
aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, هذا تقدم أيضا. Esto también se ha explicado del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto ya está escrito. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَا صَبْرٍ. Y sabe de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sabe que la victoria está con la paciencia. Es decir, que el siervo tiene que ser paciente. Tiene que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah le da la victoria. Lo que pasa hoy en día, Yehuan, subhanallah, lo vemos en todas partes del mundo. Lo que les pasa algo horrible a los musulmanes, pero en vez de regresar a Allah, en vez de regresar a Allah en arrepentimiento y en obediencia y al aferrarse a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y hacer obras buenas y aumentar en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, hacen algo ilícito. Empiezan a hacer las cosas ilícitas. Como vemos cuando pasan estas cosas, la gente empieza a hacer manifestaciones, algo que es ilícito. Empiezan a hablar mal de los gobernantes, que también esto es ilícito. Empiezan a hablar sin conocimiento, y esto también es ilícito. Empiezan a hablar detrás de las espaldas de los musulmanes, y esto también es ilícito. Entonces, en vez de regresarse a Allah subhanahu wa ta'ala en obediencia, empiezan a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso tarda la victoria de Allah subhanahu wa ta'ala, o no llega. Por ser que no regresaron a Allah subhanahu wa ta'ala en aumentar en adoración a Él subhanahu wa ta'ala, buscando su ayuda, como menciona aquí Allah en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en estos hadith. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَا الصَّبْرِ. Subhanallah, que debes de saber de que la victoria no puede ser exitoso, excepto que eres paciente. No puedes tener esa victoria, no puedes ser exitoso, excepto que eres paciente en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y entonces dice el Sheikh, y si los musulmanes son así, Allah subhanahu wa ta'ala les va a ayudar y apoyar en contra de sus enemigos. Y van a ver que sus situaciones van a cambiar. فإن الله يعينه وينصره. A estos clientes o a una persona así, Allah le ayuda, lo apoya en contra de los enemigos y en contra de los shayatín, de los hombres y los jinn. En la última parte del hadith que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en esta segunda narración, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, وَأَنَّ الْفَرَجْ مَا الْكَرْبِ وَأَنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا. De que, por cierto, el alivio viene después de sufrimiento o de dificultad. Y por cierto, al-usr, las dificultades, el yusr, que después de las dificultades vienen los tiempos fáciles. Entonces, el Sheikh dice, ¿cómo es que ese alivio viene después de sufrimiento? Porque cuando la persona sufre o pasa por tiempos difíciles, lo hace en obediencia a Allah, pacientemente adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y no haciendo algo haram, no pasando los límites, obedeciendo a Allah en todo, esperando que Allah les mande alivio. No. Subhanallah wa bihamdihi. Hay muchas cosas que podemos mencionar de estos asuntos, Juan Barakallahu Fikum. Pero con esta tos que tengo, no estoy concentrado en terminar
la explicación de Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. El Sheikh dice, وَأَنَّ الْيُسْرَ يَنْتَظِرَ مَا تَكَاثُرَ الْعُسْرِ, que los tiempos fáciles vienen después de muchos tiempos difíciles o un tiempo largo de dificultad. Subhanallah. فَلِلَّهِ فِي خَلْقِهِ شُعُونٌ, yani Allah subhanahu wa ta'ala en su creación, Él maneja los asuntos. وفي معاملته لعباده آيات يعرفها المؤمن البصير, y que en el modo que Allah subhanahu wa ta'ala obra con su creación y sus siervos, hay señales, los cuales el creyente los ve. El creyente de conocimiento los ve y puede ver cómo Allah subhanahu wa ta'ala obra con los siervos. Y dice el Sheikh, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu an yaj'alana minhum, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de ellos, de los creyentes. Wa billahi at-tawfiq. Termina aquí el Sheikh, hafidhahullah ta'ala, la explicación de este hadith, ya ikhwan, barakallahu fikum. Aquí vamos a parar, ikhwan, barakallahu fikum, porque esta tos no me deja en paz. Pero si hay unas preguntas en que puedo ayudarles, inshallah, a ver si puedo ayudar, inshallah les ayudo. Bi'idhnillahi ta'ala. Hay unas preguntas, ikhwan. No, no hay preguntas, Juan. ¿No hay preguntas? طيب, inshallah. Entonces, para la próxima clase, bi'idhnillah. No, hay otra clase mañana, pero vamos a ver cómo estamos para mañana y les avisamos, inshallah. Pero generalmente tenemos una clase el domingo. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.